¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sesión, a esta séptima sesión ya de la materia Administración Básica, precisamente de la materia de licenciatura en Mercadotecnia. Como recordarán, la última clase fue la séptima, esta ya es la octava. La séptima clase vimos una especie de repaso académico, vimos un poco todo lo que habíamos abarcado en las 6 sesiones anteriores, precisamente preparándonos para el examen que debieron ya haber hecho, que hoy ya estamos sin esa carga, ¿verdad?, del examen. Y bueno, pues hoy abrimos la segunda parte, la segunda gran parte de este cuatrimestre de Administración Básica para la licenciatura en Mercadotecnia. Y precisamente abriremos con el tema de la planeación. Un tema por demás fascinante, podríamos decir, por supuesto, pero que nosotros veremos de una manera rápida por el tiempo que tenemos, no por ello falta de profundidad. También recomendaremos muchas participaciones porque la planeación es como es la base fundamental de la administración, como si recordamos un poco, es el primer elemento dentro del proceso administrativo. La planeación es una disciplina que ha sido muy estudiada y ha sido muy participada desde varios puntos de vista. Puntos de vista me quiero referir desde las ciencias exactas, ha sido muy abordada precisamente para poder darle una facilidad del abordaje. También trae una parte muy fundamental de abstracciones, porque por ser el primer elemento del proceso administrativo, lo que requiere es que la realidad se transforme, y esa transformación pues nos tiene que enseñar a ser partícipes de la realidad y a traducirla en elementos que la siguiente etapa, la etapa de organización, puede ya utilizar. Entonces, nosotros aquí en la planeación, algunos hablan que es la parte más difícil. Yo creo que todo es difícil en esta vida. Dicen, si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esta primera parte se nos va a antojar un poquito difícil, pero no es más que poder hacerles ver a todos ustedes la necesidad de poder abstraer elementos de la realidad en elementos bien tangibles, a través de números, a través de teorías, a través de organigramas, a través de 1000 cosas, y precisamente es ahí donde está un poco la dificultad. Más adelante, cada uno de los elementos del proceso administrativo que veremos en el futuro tienen su dificultad, por supuesto, pero las sabremos abordar y se las plantearemos, y recordemos que están los tutores para resolver las dudas, y si tomamos apuntes no tenemos ningún problema. Entonces sigamos adelante. Antes de continuar, pues recordemos un poquito el camino que nos espera hacia adelante a través de un objetivo particular, donde al finalizar esta unidad podrán identificar y comprender los principios y habilidades necesarias que se requieren para establecer una planeación efectiva y eficiente dentro de las organizaciones. Un poquito enriqueceremos con muchas experiencias esta clase, precisamente para que ustedes sepan cómo el administrador puede planificar, o el planeador, ¿sí?, no el que conocemos, sino el planeador verdadero, el que lleva a cabo esa contracción de la realidad, puede llevar a cabo sus planteamientos y formar esa plataforma que vamos a llamarle aquí planeación. Objetivo específico: terminando esta sesión comprenderemos las características de una planeación efectiva dentro de la organización. Estoy seguro que al final, porque esta sesión está dedicada exclusivamente a la planeación, no veremos ningún otro elemento del temario, y bueno, al final podremos comprender buena parte. Pero antes de poder iniciar, necesitamos el concepto. Y antes del concepto, un poquito entender qué es la planeación. La planeación es la forma concreta de la toma de las decisiones. Involucra el futuro específico entre los gerentes y sus organizaciones. Aquí estamos y hacia dónde va, cómo vamos hacia allá. Y es el primer lugar de las 4 actividades del proceso administrativo, que ya lo mencionamos anteriormente. El concepto. Y aquí para nosotros no nos consideramos con la capacidad para formar conceptos de todas las cosas que hay sobre la Tierra, ¿verdad?
ya hay quien se ha dedicado buena parte de su vida a elementos precisos de cada una de las disciplinas. Y en ese honor académico que les debemos a todos los que han aportado su conocimiento, su tiempo, su esfuerzo para plantear la ciencia administrativa, bueno, vamos a retomar la definición de alguno de ellos y podemos entender, mezclando en nuestra mente cada una de sus ideas, lo que por planeación debemos entender. Para Reyes Ponce, la planeación fija el curso concreto de la acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos y de números necesarios para su realización. Entonces, hay elementos que me gustaría que tomaran un poquito de notas, como fijar el curso concreto, ¿sí? Cómo establecer los principios, como operaciones y como determinación de tiempos y números. Entonces, vamos caminando más. Para Russell Ackoff, otro gran estudiante, específicamente tiene un libro sobre planeación, proyectar un futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo, lo que hablábamos anterior. O sea, veamos cómo entre un concepto y otro las ideas son las mismas, aunque las palabras son diferentes. Es un instrumento que usa el hombre más sabio, más cuando maneja personas que no lo son. A menudo se convierte en un ritual incongruente que proporciona por un rato paz de conciencia, pero no el futuro que busca. Entonces, para Ackoff es un elemento muy importante, ¿sí?, que se debe utilizar. O sea, no todo debe estar planeado. Eso es lo que nos está comentando. Para Weismantel y Kissling, es un par de autores que hablan específicamente sobre cómo echar a andar una planeación, o sea, ya sin teorías, nos da tablas, nos da reportes, nos dice, llénale aquí, ponle aquí qué es esto, contesta esta pregunta. Entonces eso son investigadores que son más prácticos que teóricos, ¿verdad? Ciencia imperfecta, pero a su vez clave del éxito. Una de las funciones más difíciles de la administración, aquí está alguien que lo dice, incluye un proceso de planeación que debe estar bajo revisión constante y objetivos anuales específicos. Vean cómo aquí nos dice, es imperfecto, pero lo podemos hacer perfectible. ¿Cómo? Dándole revisión, haciéndole revisión constante y marcándole objetivos anuales específicos. Finalmente, para Gonzalo Martner es un estudioso de la planificación un poco en la teoría, podemos hablar que para hacer una pequeña diferenciación entre los administradores, la planificación hasta hace unos años podría considerarse como esa planeación a nivel público, a nivel estatal de las grandes naciones, y la planeación se podría establecer un poco como la característica de las empresas, de las entidades privadas. Hoy sabemos que difícilmente podemos diferenciar si hablamos de compañías mucho más grandes que algunos países, ¿verdad? Pero bueno, él nos dice, un estudioso, él precisamente echó a andar muchos planes de planificación nacional en N cantidad de países, en América, en Asia, en África, participó en la Organización de las Naciones Unidas, es un gran estudioso del tema de la planificación. Y nos establece, la planificación es reducir el número de alternativas a la acción a unas pocas, compatibles con los medios disponibles. Sencillo no lo pone. Cierra el paso al ensayo de cualquier conducta subfutura, como unas características de la planificación, elige una determinada y descarta otras, señala inteligentemente qué sí y qué no debemos hacer en el futuro y selección cuidadosa de fines y medios apropiados para alcanzarlos. Entonces, aquí estamos hablando no al ensayo, hay una selección de cosas, ¿sí? Hay una indicación inteligente sobre cómo llegar al futuro y hay una selección cuidadosa de fines y medios. Entonces, veamos cómo muchos elementos se van conjuntando para formar la planeación. Tenemos los elementos del futuro, tenemos los elementos de la
racionalidad y de la inteligencia en el presente para el futuro, hablamos de buscar los mejores elementos que creemos que hoy nos van a llevar, hablamos de flexibilidad, de que en el transcurso del desarrollo de un plan puede haber cambios y debemos adoptarse con ciertos métodos, y hablamos de que debe ser cuidadosamente controlado y seguido el avance de cada uno de los planes. Volvemos al proceso administrativo. La planeación debe ser inicialmente planeada, inicialmente organizada, inicialmente dirigida e inicialmente controlada. Y luego la segunda, o sea, vean cómo es una especie de este túnel sin fin, ¿sí? Donde cada cosa se va amarrando a la misma y esa misma lleva parte de la otra. Es un juego, tal vez es un juego de palabras, pero en el ejercicio no lo es, porque si nosotros nos vemos en la tarea de hacer una planeación, pues podemos acudir al proceso administrativo para llevarla a cabo de la mejor manera. Por supuesto que la planeación tiene elementos precisos y requisitos que debemos cumplir, pero fundamentalmente estamos cumpliendo con estas 4 etapas. Y uno de los requisitos fundamentales para la planeación no solamente es conceptualizarla, no solamente saber qué se entiende de ella, sino también saber qué significan los objetivos, que ya veremos qué son los objetivos, pero inicialmente son la manera en que podemos cuantificar, ¿sí?, cómo avanzar en la planificación. Dice la definición: estado o consecuencia derivados de la proyección de la planeación, que comentábamos, que especifica hasta dónde creen los planificadores que puede llegar la organización en un intento por lograr sus deseos. Un intento por lograr sus deseos. O sea, nosotros vamos a intentar lograr. Eso es la planeación. Pero durante el intento, ¿sí?, debemos especificar hasta dónde vamos a llegar en esta parte, hasta aquí, y en este elemento de recursos humanos tantos, en este elemento de materias primas, vamos a avanzar tanto en tecnología, en esta parte de las ventas vamos a provocar una promoción amplia de este producto, vamos a disminuirla en otros, en las compras vamos a buscar productos que en lugares con ventajas competitivas que nos den esa capacidad, esa ventaja a nosotros de costo. En fin, vamos avanzando con todos los elementos que creemos que nos pueden afectar para llegar a aquel futuro, ¿sí? Y precisamente es a través de la racionalidad, de la inteligencia hoy, que podemos prever qué es lo que puede pasar en el transcurso de los días para cumplir las metas. La definición de objetivos. Encontramos también a las metas. Las metas, como lo mencionamos aquí, es un subproducto de alcance programado en los objetivos durante el periodo planeado. Es decir, un objetivo, el objetivo financiero, el objetivo humano, el objetivo productivo, tiene metas. La meta financiera número 1 o la meta de crecimiento financiera, la meta de flexibilidad del portafolio, la meta de los puestos en recursos humanos, la meta de los incentivos en recursos humanos, la meta de las ventajas competitivas en cuanto a costo-beneficio de las materias primas. En fin, veamos cómo la planeación tiene objetivos y los objetivos se desenredan o se dispersan, mejor dicho, se dispersan en otro tipo de metas. 2 tipos de objetivos se pueden diferenciar del tipo estilístico y los de rendimiento. Entonces tenemos nuestro plan, nuestros objetivos y cada uno con nuestra meta. Veámoslo un poco como un organigrama, ¿sí?, para darnos una idea precisa. Los estilísticos son las descripciones cualitativas de lo que pudiera hacer la empresa en algún momento futuro, es decir, la clase de mercado a intervenir y el estilo, palabra importante aquí, en que se desea hacer. El de rendimiento, la especificación de los medios por los cuales se puede medir el progreso hacia el logro de los objetivos. El estilo define los medios creando conflictos potenciales que deberán ser guiados en coordinación a un fin, que debe traducirse en una escala común. Es decir, si nosotros estamos hablando de objetivos de rendimientos, primero los estilísticos. Si hablamos de los estilísticos es un poco
cómo queremos que la compañía funcione, ¿sí? Que solamente vamos a vender a un rango de clase, o vamos a abarcar varios, un rango muy amplio de clase, o que nosotros tenemos como objetivo que nuestros gerentes se encuentren en una holgura social determinada, o que nuestros operarios tengan una capacidad de administración del ocio importante, o que queremos participar con nuestra comunidad de una manera participativa en las áreas verdes del alrededor de nuestras instalaciones. Son elementos importantes, pero son elementos de estilo, por eso hablamos estilísticos. Sin embargo, los de rendimiento, como su nombre lo dice, nos van a marcar qué sí, cómo va y qué hay que quitar y qué hay que poner desde el observatorio frío de los números. Esto va a crear conflictos. Y como se sabe que va a crear conflictos, lo que debemos hacer es una escala común. Esa escala común nos va a permitir que si quienes planean y quienes crean los objetivos estilísticos tienen la misma escala que los que llevan a cabo los objetivos de rendimiento, bueno, pues no hay ningún problema. Todos encontramos el mismo camino, como lo hacemos en cada una de las sesiones, pero también llegamos a la misma meta, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Esta escala común, llamamos resolutiva de los conflictos entre la formación de los objetivos, es solo uno, es la maximización de las ganancias. Entonces, quienes desarrollan los objetivos estilísticos y quienes desarrollan los objetivos de rendimiento, tienen como fin la maximización de las ganancias. Eso es lo que hagan. Tiene que ser en torno de la maximización de los beneficios, siempre y cuando estemos hablando de una empresa, y yo me atrevería a decir de cualquier organización, porque por ganancias pues podemos mencionar beneficios, o no es necesariamente que la palabra ganancia involucre un término económico, ¿verdad? Aunque así nos da la idea. Entonces podemos hablar de que cualquier organización lo que pretende es maximizar las ganancias vistas desde el punto de vista de llegar al fin y potenciar ese fin, hacerlo mejor, cada vez llegar más arriba del fin que nos marquemos. Para ello tenemos dentro de los objetivos, tenemos la transformación de medidas importantes, es decir, todas las medidas que nosotros estamos mencionando en nuestros objetivos tendrá que transformarse hacia esta meta común. Cuando más general sea el nivel de formulación, habrá menos posibilidades de pasar por alto consecuencias significativas de las decisiones, es decir, seamos precisos a lo que estamos haciendo, a lo que estamos mencionando en cada objetivo. Las herramientas que vamos a utilizar para converger estos objetivos, cualquier tipo de objetivos que ya hablamos, con esta meta común, con esta maximización de las ganancias, es ecuaciones de ganancias y pérdidas, es decir, cuándo tenemos ganancias y cuándo tenemos pérdidas. Investigación y análisis de desarrollo educacional, preparar a quienes están creando, ¿sí? Preparando a quienes están aplicando, a quienes están controlando, a todos tener en un nivel de educación alto, en lo general, ¿sí? Para provocar la investigación y el análisis. Entendimiento operacional del sistema. Si no conocemos, si desde el más alto de los gerentes hasta el más nuevo de los operarios debe conocer en la medida de sus posibilidades y en la mayor rapidez posible toda la operación del sistema, qué es lo que pasa dentro de la empresa, ¿sí? Para tener, si tiene que hacer algo, sepa dónde hacerlo, y si tiene que crear algo, sepa dónde crearlo. Identificación de las variables controlables. Es importante que los objetivos, antes de poderlos formular, sepamos qué es lo que podemos medir, porque si hablamos de, no sé, de la cantidad de ideas por día que tiene una empresa, pues difícilmente se puede contabilizar si lo comparamos con el porcentaje de ganancias que se está teniendo minuto a minuto, ¿no? Eso es una cuestión mucho más medible. O la cantidad de toneladas de materia prima que está ingresando a nuestra fábrica, o la cantidad de producto que estamos embarcando, etcétera. Esas son variables mucho más controlables. Ubicar la interdependencia como fundamental. Sabemos todos que
Todo y todos estamos vinculados en la organización. Y lo que pase en un lugar o lo que pase entre lugares, ¿sí? Va a repercutir en toda la organización en su totalidad. Entonces recordemos las herramientas: ecuaciones de ganancias y pérdidas, investigación y análisis de desarrollo, entendimiento operacional del sistema, identificación de variables controlables y la última, ubicar la interdependencia como fundamental. Tenemos tipos de planeaciones. Una vez que hemos definido lo que es la planeación, es algo que estamos construyendo para dirigir los esfuerzos hacia una meta futura, sabemos que para hacer eso necesitamos objetivos. Ya entendimos que los objetivos se forman en base a ciertas herramientas, la medición de pérdidas, en base al conocimiento del sistema, en base a la vinculación, reconocer la vinculación de todos en la organización. Y sabemos también que hay metas, que las metas son más medibles. Las metas es la parte inicial que cada uno de los elementos o cada uno de los individuos de la organización se relaciona inicialmente con esa gran planeación. Pero ¿qué tipos de planeación tenemos? Tenemos la planeación financiera, ¿sí? Tenemos la planeación de las instalaciones, tenemos la planeación de material y abasto y abastecimiento y la planeación de personal. Entonces, las grandes organizaciones o las pequeñas organizaciones formarán planeaciones mucho más específicas o más especializadas al área que se dirigen, y empresas más pequeñas formularán, tal vez fusionarán algunas de estos tipos de planeación, pero finalmente lo que debemos entender es diferenciar, que no estemos combinando planeación de índole personal con financieras, por ejemplo, o que combinemos las de índole de material y abastecimiento con, pues no sé, con las de financieras también, pues. Entonces, un poco separar. Si se va a vincular, debe haber una justificación, y si va a separar más, también debe haber esa justificación. Pero hablemos de la planeación financiera. En la planeación financiera involucra nosotros debemos conocer, otra vez volvemos, la operación del sistema en torno a las finanzas. ¿Cuáles son las políticas financieras? ¿Cómo se allegan de recursos? ¿Cómo proporcionan los recursos? ¿Cómo se está asentando la historia económica de la empresa? ¿Cuáles son los objetivos que financieramente tienen con los inversores o con los accionistas o con los propios individuos que forman parte de la organización? Entonces, todo esto nos podemos hablar de la gran contabilidad de la empresa. La contabilidad se define como la historia escrita de la empresa, la historia financiera, ¿sí? Y bueno, tenemos que conocer cómo se está llevando a cabo. Y en base a ello debemos pronosticar periodos de posiciones económicas. Es decir, si nosotros estamos analizando la contabilidad y todas las herramientas que conocemos que hay para la interpretación de los números, bueno, podemos bien decir la planeación financiera que esperamos para dentro de un periodo de tiempo determinado es que estemos en tal posición. ¿Vale? Y a partir de ahí crear objetivos, crear metas, pasarlos a los operarios y llevarlos a cabo, cumplirlos. Material de abastecimiento. Un poco también, o en mayor parte, tenemos que formar esta vinculación entre qué es lo que necesitamos, ¿sí? Y cómo lo vamos a obtener. Dice, insumos necesarios para la operación. Deficiencia en suministros futuros de materia prima, servicios públicos y otros. Posibles aumentos de integración vertical. Consulta a proveedores a futuro. Entonces aquí lo que nosotros vamos a buscar dentro de la planeación es precisamente que cuánta materia prima vamos a necesitar durante un año. Digo, para esto tenemos gente experta en ello, que ha estado funcionando y que sabe cómo producir las cosas. Pero digamos un nuevo producto. ¿Cuánto material vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar 10 toneladas de polvo X. Bueno, pues esas 10 toneladas, ¿cuándo las requerimos? Pues en un año vamos a necesitar 1 tonelada mensual. Bueno, y de 1 tonelada mensual
¿Cuántos kilos? Pues 30 kilos o 300 kilos diarios. Bueno, y el proveedor tiene la capacidad de enviarnos 600 kilos diarios, pues sí, y amarrado con la planeación financiera. Bueno, y el proveedor sí tiene la capacidad, pero quien produce, el proveedor es el productor primero de esta materia, él la extrae de la naturaleza, sí la trae, bueno, y él tiene los terrenos o las tierras necesarias para la cantidad de material, bueno, pues tal vez no. Pues esa es parte de la planeación que nosotros debemos hacer, y ahí podemos tomar la decisión de decir, bueno, pues nosotros vamos a comprar más tierras porque queremos que ese producto sea barato y nosotros se lo vamos a vender o vamos a tener esa materia, ese polvo mucho más barato si nosotros compramos esas tierras. Ahí estamos hablando de una vinculación vertical, ¿verdad? Tal vez ya la cantidad de polvo que necesitamos pues nos permite de la mano poder comprar una máquina que lo hace. Bueno, pues entonces creamos una nueva compañía que nos proporcione y eso es hacia atrás, pero hacia adelante estamos hablando de cadenas de distribución, ¿verdad? Tal vez nos aliemos con alguna distribuidora que visita los mismos puntos donde nuestro polvo puede ser vendido, o nos tenemos que asociar con un empaquetador o con un exportador o con un consumidor en el exterior, y así vamos haciendo una vinculación vertical de materiales y abastecimientos. Y eso nos vamos con materia prima, pero de ahí podemos abrir un gran abanico desde tecnología, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de producto de empaque, podemos hablar no solo de materia prima, sino producto intermedio, podemos hablar de la capacidad productiva de nuestra planta, tenemos la capacidad en transporte para llevarla, y todos estos elementos se van conformando dentro de la planeación del tipo de materiales de abastecimiento, y cumplimos con los elementos que se nos ha mencionado en esta lámina: insumos necesarios para la operación, deficiencia en suministros futuros, posibles aumentos de integración vertical y consultas a proveedores hacia el futuro. Entonces, veamos cómo esta parte de la planeación, bueno, pues nos lleva a una resolución muy importante. Pero tenemos otra, pues, no sé si más importante, pero por lo menos en el mismo nivel de importancia, que estamos hablando de las instalaciones. Y para esto de las instalaciones es donde una buena parte de las ciencias exactas ha formado parte de esta consulta que se hace y que ha arrojado cantidad de teorías, ya lo habrán visto, lo estarán viendo en la lámina. Y bueno, las ciencias exactas nos han permitido entrar a teorías de inventarios, a teorías de distribución, a teorías de programación matemática, teoría de colas, teoría de secuencias y coordinación, las técnicas PERT y CPM y la teoría de reemplazo y mantenimiento, entre otras, ¿sí?, que nos dan la capacidad académica, nos dan esa racionalidad de poder planear cómo se van a llevar a cabo las instalaciones. ¿Para qué? Pues para que cumpla con las metas de la organización, que pueden ser que hay metas financieras, hay metas de producto, hay metas de satisfacción, un número de metas generales, pero aquí en la primera parte de nuestro proceso administrativo, en la parte de la planeación, tenemos un tipo de planeación que son las instalaciones, y que para ello nos debemos allegar de especialistas, administradores por supuesto, pero esencialmente ingenieros también, ¿por qué no?, matemáticos y de todos estos teóricos que nos van a traducir este tipo de teorías para llevarlas a cabo y hacer la mejor formulación en una planeación de nuestras instalaciones. De personal, bueno, pues también involucraremos a otras disciplinas de la ciencia social, como son la psicología, por supuesto, la sociología, si es el caso de llegar a una comunidad, a una región, a un país, a un continente nuevo. Pues en la planeación de personal estamos hablando del número de personas que se necesitan. ¿Sí tenemos el número de personas necesarias? Tenemos cuál es la capacidad de crecimiento en cuanto a personal conforme vaya avanzando en plan. ¿En qué momento debe estar precisamente la persona que necesitamos?
¿sí? Y cuál debe ser su perfil, que ya hablaremos más adelante. Pero aquí esencialmente, función de respuesta al personal. Cómo nosotros le vamos a responder el personal con el que empezamos va a avanzar, va a evolucionar, va a tener nuevas necesidades. Y bueno, lo que nosotros necesitamos pues es poder como organización, tener el poder de satisfacer estas necesidades. Cantidad de personal asignado o el costo de este personal para que la respuesta de ventas llegue al punto de saturación. Hay una gráfica, ¿sí? Hay una gráfica que nos permite ver cómo el personal sin experiencia difícilmente crea una venta. Pero un personal, conforme va pasando el tiempo, se incrementa en la gráfica, va adquiriendo experiencia, va entendiendo el sistema o el proceso para la producción de cierto material, y llega un momento en que la insistencia y el conocimiento al cliente es tal que se crea la venta, irremediablemente. Esa parte de la venta, que es una gráfica alta, que tiene una ascendencia rápida y tiene un valle muy prolongado, tiene una partecita que se le llama, como mencionamos aquí, punto de saturación, que es donde el cliente ya tiene toda la cantidad, el vendedor tiene toda la información y se provoca la venta. Entonces, es esta parte de la planeación de cuándo preparar al personal, en qué momento, hasta dónde preparar al personal para que llegue lo más pronto posible a ese punto de saturación. Bueno, pues es parte de la planeación, así como la satisfacción de los puestos y de los requerimientos de supervisión y o de operación de cada uno de las partes de la planeación y de las siguientes etapas del proceso administrativo. Pero nos vamos a topar con problemas. Siempre vamos a tener un problema enfrente que resolver, y bueno, la planeación también debe ser capaz de poder encontrar cuáles son los tipos de problemas a los que nos vamos a enfrentar lo más pronto posible, por supuesto, para poder tener esa capacidad o esa parte, bueno, no hablo de capacidad de solucionar problemas porque eso todos la tenemos, sino que poder encontrar antes de que se produzcan, y esto sí es importante dentro de los planeadores, saber en dónde va a surgir un problema y abordarlo lo más pronto posible o hacerlo a un lado porque lo podemos evitar. Necesidad de información pertinente. El planeador, el gerente, deberá tener esa visión de qué es lo que quiere. Cómo poder pedir la información que necesita para formar esa planeación. Tener buenos modelos de decisión, dependiendo de la información primero saber que él sepa qué información necesita. Si sabe la información que necesita, entonces saber cómo ubicarla, cómo ponerla dentro de una mesa, ¿sí? Para precisamente manejar el mejor modo de decisión, ¿sí? De la información que tiene en ese momento. Satisfacer solicitudes de información, no solo las propias, sino tendrá que estar involucrados con otros gerentes, con otros operativos para transmitirles, y bueno, él deberá crear la información como él la requirió y tal vez mejor para que todo el mundo la pueda entender. Importancia al fin y no a los medios, y esta es una parte fundamental. Pero antes, finalmente, instalar el sistema de información en un sistema administrativo con participación de la alta gerencia, asegurando compatibilidad de los objetivos. Es decir, si le damos más importancia al fin, es decir, si nos preocupamos muchísimo por por crear el sistema de información, entonces estamos sesgando nuestro fin estamos sesgando nuestra participación, porque lo que en realidad necesitamos es lo que obtenemos de ese sistema de información. Los medios, no debemos preocupar, es más, quien hace la planeación no debe estar involucrado con los sistemas de información, con los medios. Esa debe haber personas especializadas en crear la información y en ingresarla a un sistema de información. Nosotros como planeadores, nuestra responsabilidad es saber qué necesitamos y pedirlo, ¿sí? Entonces nos preocupamos no por los medios, porque no es nuestro papel. Nuestro papel es preocuparnos por el fin. Importancia al fin y no a los medios.
Luego, el sistema de información debe estar inserto dentro del proceso administrativo y todos los involucrados, desde la alta gerencia, deben asegurar la compatibilidad de los objetivos. Es decir, esto nos va a permitir, si nosotros, el sistema de información, un sistema de información es el que recoge información, pero también el que da información. Se crea el círculo. Si el sistema de información se inserta, el mismo sistema, en cada uno de los procesos administrativos, va a crear objetivos comunes. A diferencia que si tenemos un sistema de información para la planeación, un sistema de información para el control, entonces va a haber, cada sistema de información le va a dar una preponderancia a sus metas específicas, que las deben tener, pero un conjunto, un sistema de informativo conjunto de toda la organización, bueno, pues va a permitir los objetivos vinculatorios de cada uno de los elementos del proceso administrativo y de los individuos que intervienen en él. Hay una manera de la planificación, no solamente es sentarse, hablar, pedir que se haga, ¿sí?, sino que debemos medirlo. Y es aquí donde se darán cuenta cómo el proceso administrativo propiamente se involucra en cada una de las etapas de su proceso administrativo. Es decir, las 4 etapas principales se encuentran en cada una de las etapas para realizarse, como una manera sistémica de llevar a cabo la formación de cada una de ellas, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo la planificación y el desempeño pronostica resultados de las decisiones de la forma de medidas de rendimiento, es decir, cómo nos vamos a calificar, cuáles van a ser los métodos que vamos a utilizar para calificar. De esa calificación, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué forma parte de un índice de avance o de retroceso en el cumplimiento de los planes? Reunir información sobre el rendimiento real. Ese índice nos va a indicar la realidad. Y la realidad no es más que lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Lo que nosotros sabemos que es la meta, como con un índice tal sabemos que vamos eliminando, pero con un índice tal sabemos que vamos reduciendo. Comparar el rendimiento real con el pronosticado. El mismo índice nos va a ir proporcionando ese esquema de si vamos a la par de lo esperado o si estamos avanzando más lento o más rápido. Con una decisión deficiente, corregir procedimiento y consecuencias. Precisamente ir recogiendo información de los pronósticos y de los resultados reales mismos de la planeación nos va a permitir que cualquier decisión deficiente se ubique lo más pronto posible y no tenga tanta trascendencia en el futuro como pudiera ser un caso en el que no se detecta una decisión y se sigue avanzando sobre las consecuencias de esto. Es lo que aquí vamos a conocer, lo que hablaremos en el devenir de nuestras sesiones, muy poco, porque esto es un tema en boga, que es un gran tema de la administración estratégica. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de la administración estratégica. Aunque ya lo mencionamos en las primeras sesiones, es importantísimo que lo retomemos nuevamente y un poquito más a profundidad. Es importante que nosotros hagamos investigaciones precisas sobre qué es la administración estratégica y cómo se lleva a cabo dentro de las organizaciones, porque hoy en día la administración estratégica nos permite tener una visión muy completa, no solo de la planeación, sino de las 4 etapas de la administración. Esos famosos objetivos comunes, ese elemento abstracto, vinculatorio entre todas las cosas para seguir un fin común, hoy en día ya se conoce y se llama administración estratégica. Cuando hablamos de estrategia, lo primero que nos llega a la mente pues es alguna guerra o algún general o cosas de este tipo. Pues esencialmente surge de estos elementos militares precisamente para para abastecer las líneas de pertrechos, de alimentos, de recursos humanos y poder vencer lo más pronto posible y con la menor inversión de recursos al enemigo. Un poco es esta la idea que se tiene ahora de la administración, tal vez no de enemigos, pero sí de competidores. Y bueno, pues la idea también es poder
satisfacer todos los elementos y procesos y unidades y secciones y todo lo que hay en la organización lo más pronto posible y determinar cuáles son más útiles, cuáles son menos, empujar a las menos, ¿sí? Y que las más pues tengan mucho más productividad y en fin, todo este mundo de vinculaciones que se unen para seguir a una meta es la administración estratégica. Y aunque hay grandes teóricos como bueno, ahorita recordaremos algunos grandes teóricos, Prahalat, un hindú naturalizado norteamericano, estadounidense, es uno de los grandes, y otros tantos que tienen una gama muy amplia de estudios sobre la administración estratégica, y no es más que llevar a cabo una planeación integral. La administración estratégica la podemos entender con lo que ya hemos hablado de la planeación, pero involucrando a todas las etapas de la administración. ¿Y por qué la menciono aquí? Porque es muy parecida a la planeación. Si nosotros queremos tomar lo que hemos entendido de la planeación y transportarla no solamente a una etapa, sino a todas las etapas, nos encontraremos con la problemática de crear macro objetivos y macrometas, ¿no? Y macro seguimiento de todas las etapas, y habrá que tener a recursos humanos mucho más preparados, que tengan la capacidad abstracta de visualizar todas las etapas y cómo se están formando, y eso pues nos va a dar la formación de grandes estrategas y de administradores estratégicos, que es lo que hoy tenemos como pensamiento en boga. ¿De qué nos sirve a los licenciados en mercadotecnia? Bueno, si nosotros conocemos lo que es la administración estratégica, nos sabemos parte de un sistema, conocemos el sistema. Si nosotros conocemos el sistema, sabemos cuál es nuestro papel fundamental dentro de las organizaciones como licenciados en mercadotecnia o como alguna especialización que tengamos con otra que nos alimenta la licenciatura en mercadotecnia. Si conocemos el sistema, si sabemos dónde participamos, entonces podemos ser parte activa de la organización. De otro modo, si no sabemos cómo se forma el sistema y si no sabemos dónde tenemos que accionar, pues difícilmente podemos provocar algún cambio en las organizaciones. Y si nuestro fin es alimentar el cambio precisamente a través de la especialización de nuestras capacidades, bueno, pues ahí es donde el licenciado en mercadotecnia tendrá la importante tarea de investigar y de entender lo que es la administración estratégica. Entonces yo los invito a que profundicemos un poco más en este tema para que entendamos no solo la planeación, sino el papel de las cuatro etapas de la administración, ¿sí?, en nuestra carrera, que es en este caso de la licenciatura en mercadotecnia. Con esto damos fin a la sesión número 8. Recuerden que tenemos una actividad por resolver, ya estará en la plataforma a su disposición. Recuerden que tenemos también los asesores en los teléfonos que ya ustedes conocen, a los cuales pueden hacerles preguntas o podemos enriquecer un poco este tema. También tenemos una actividad de apoyo. Yo los invito a que escribamos un ensayo sobre la planeación de un evento importante. No sé, mi boda, la boda de alguien, el bautizo, algún evento de la empresa que se haya llevado a cabo, el cumpleaños de alguien. Hagamos una planeación sobre eso, un par de hojas, cuando mucho, ¿sí?, describiendo las metas, obstáculos y etapas a seguir. Y ahí, digo, lo más obvio y lo que los invito es que lo que hemos visto en esta sesión lo apliquemos en esta parte y démonos cuenta no solo de la dificultad, sino de la facilidad del cumplimiento de las metas que va a provocar el tener una planeación. Bueno, pues hasta aquí con las sesiones. En la próxima sesión avanzaremos en nuestro temario y bueno, espero que en el futuro podamos tener una participación mucho más activa a través de las actividades y de todos de nuestros asesores y de la toma de apuntes que los he invitado a hacer, y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.